Buenas tardes, amigos. Mi nombre es David Montesinos. Soy el doctor en filosofía por la Universidad de Valencia y me dispongo a dar inicio hoy a un serial que voy a presentar en YouTube, o que va a tener su secuencia en YouTube, en el que analizaré las líneas esenciales del pensamiento de los llamados, no sé si acertada o desacertadamente, eso también lo tendremos que analizar, filósofos postmarxistas. Voy a referirme a filósofos que, evidentemente veteranos, pero en algún caso incluso ya fallecidos, pero bueno, recientemente fallecidos, porque vamos a hablar de filosofía contemporánea, de la alternativa. Esa será la idea que va a guiar el serial. ¿Cuál sería la alternativa del socialismo actual, si queréis, del actual marxismo, o llamadlo postmarxismo, a la crisis del capitalismo sobrevenida a partir del siglo XXI, con todo lo que a nivel político y social ha traído aparejada? Como sabéis, en los últimos tiempos, yo diría en los últimos... Bueno, yo diría que desde el 15M, que coincidió, el 15M español, de los campamentos de los indignados, que coincidió también con el movimiento muy interesante Occupy Wall Street de Estados Unidos, bueno, hasta cierto punto también, pero yo creo que con una cierta relación con los movimientos de la llamada primavera árabe, y así podríamos seguir con la creación, por ejemplo, del Foro Social Internacional, lo que terminó siendo el Foro de Porto Alegre, etc. Yo creo que hay un momento, sobre todo, que yo diría que hace crack en el 2008, cuando estalla la crisis, que abre, a mí me parece que definitivamente, una grieta en la euforia, en el optimismo, en la autocomplacencia del llamado discurso neoliberal, en el que había configurado la plantilla desde la cual se organizó el movimiento de la globalización. A grandes rasgos, lo que yo planteo con este serial es la posibilidad, la necesidad de explorar una serie de líneas de pensamiento que, arrancando de la teoría revolucionaria clásica, le introducen una serie de variaciones. Hablemos de enmiendas a la parcialidad, y en algunos casos a una gran parcialidad, casi a la totalidad, de la teoría, por ejemplo, de Karl Marx, pero en cualquier caso siempre nadando dentro de las aguas de lo que ha sido la tesis, la famosa tesis 11, creo recordar que era la tesis 11, sobre Feuerbach, en las tesis sobre Feuerbach de Karl Marx, en la cual dice que la misión de los filósofos, antes que interpretar el mundo, o más que interpretar el mundo, es transformarlo. Eso creo que me va a permitir explicar con más facilidad por qué he elegido a una serie de autores, más concretamente al esloveno Slavoj Žižek, que ocupará los primeros capítulos, Alain Badiou, amigo, por cierto, también de Žižek, filósofo francés, Jacques Rancière, otro filósofo francés, la pareja Toni Negri-Michael Hart, aunque yo hablaré muchas veces uninominalmente de Negri, y finalmente cerraremos el serial con un análisis del pensamiento del argentino Ernesto Laclau. Hay mucha French theory, o si pensáis, lo queréis decir con más claridad y menos petulancia, con la filosofía francesa, que desde los tiempos del estructuralismo y después del postestructuralismo, yo creo que ha marcado en gran medida la tradición filosófica contemporánea, y lo vamos a notar mucho en los autores que estamos viendo. Esa dificultad de hacer confluir algunos discursos que han sido bautizados, yo creo que no muy acertadamente, como postmodernos, como por ejemplo los de Deleuze, Foucault, etcétera, Derrida, etcétera,
hay una, en mi opinión, una convergencia desde esos autores y sus maestros, como por ejemplo Lacan y Althusser, que van a tener una presencia importante en nuestro serial. Hay una convergencia, insisto, a ver si no me repito, hay una convergencia entre ellos y el planteamiento de la izquierda clásica. A mí me parece que esto se nota muy claramente en Toni Negri, pero ya veréis cómo en autores que yo he ido descubriendo, como por ejemplo Ernesto Laclau, también se produce ese difícil intento de síntesis. La misión de este serial es explorar esos caminos. No es un problema de interés por la filosofía francesa. A mí lo que me interesa en la filosofía política, y yo creo que la filosofía, con todo el respeto para los epistemólogos, para los lógicos, etcétera, si es interesante, al menos para mí, es en la medida en que es capaz de presentar propuestas de diagnóstico, presentar en primer lugar análisis diagnósticos de los males y de las patologías de las sociedades contemporáneas, y después presentar propuestas de emancipación y de transformación. Yo voy a iniciar el serial con una gran pregunta que a mí me parece que sirve para atravesar todo el planteamiento general de estos autores. La pregunta sería, textualmente, ¿puede la filosofía en la actualidad configurar o de alguna manera perfilar las líneas generales del sujeto capaz de transformar la sociedad, es decir, lo que en otros tiempos habríamos llamado un sujeto revolucionario? Esa sería para mí la gran pregunta. Luego la concretaré, voy a intentar no alargarme en esta introducción, pero sí me gustaría, no quiero contaros mi vida, pero sí me gustaría haceros alguna revelación respecto a situaciones que yo he ido viendo a medida que me he ido haciendo mayor y que de alguna manera determinan mi interés por lo que está pasando en el seno de esa llamada filosofía postmarxista. A ver, la historia de mi vida empieza con el estado del bienestar. El estado del bienestar en los últimos años 60, cuando yo nací, no era cuestionado ni cuestionable, era un discurso hegemónico, yo creo que en un sentido muy Gramsci de la palabra, o bastante Gramsci, y no se cuestionaba en tanto en cuanto los mismos gobernantes conservadores estaban asumiéndolo, es decir, el Estado tenía que proteger a la gente y todo este tipo de cosas, la cohesión social, etcétera, el fordismo y todo ese rollo. El neoliberalismo empieza de verdad a triunfar, siendo yo un crío, cuando suben al poder en Gran Bretaña la señora Thatcher y en Estados Unidos el señor Reagan. Ellos no lo inventaron, evidentemente, están inspirados en una serie de autores como el célebre Friedrich Hayek o, ¿cómo se llama?, Milton Friedman, entre otros muchos. En cualquier caso, es evidente, más allá de la influencia de estos autores y de estos políticos, que el mundo occidental, creo que desgraciadamente, estaba empezando a estar preparado para cuestionarse la legitimidad del Estado, ese modelo de Estado contractual característico del New Deal impuesto por Roosevelt o por el llamado welfare state, el estado del bienestar de las sociedades europeas, de las cohesionadas y prósperas sociedades europeas. Desde entonces va un largo trayecto hasta, yo diría, el año 2008, en que estalla la gran recesión, en que el éxito del neoliberalismo ha sido prácticamente incuestionado. No digo que no se haya debatido, claro que se ha debatido, pero de una manera u otra ha ido colándose por todos los meandros de la conciencia, de la ideología contemporánea, hasta el punto de hacerse exitoso desde la presunción de que los sujetos, pues no es que estemos mejor sin el Estado, pero cuanto menos Estado haya, mejor. Y bueno, pues las instituciones públicas terminan siendo una especie de beneficencia para los pobres, para lastrar la iniciativa de los héroes de la economía y todo este rollo, y hay que vender, hay que privatizar y dejar que funcionarios, sindicatos, políticos y demás castas supuestamente bloqueadoras de la prosperidad y de la modernidad sigan perturbando al progreso. Todo ese rollo, que ahora suena ridículo, sé que estoy haciendo un hombre de paja, pero sinceramente creo que el neoliberalismo a grandes rasgos es eso. Todo este planteamiento
no hubiera sido a lo mejor tan exitoso de no ser por la caída del muro de Berlín, que es una sombra que yo creo que acompaña permanentemente a la izquierda y a la que yo creo que hay que vencer de una vez. La crisis de la izquierda no digo que esté determinada por la caída del muro de Berlín, con todo lo que ello supone, el fin de las sociedades del llamado telón de acero, etcétera, etcétera, pero sí que de alguna manera ha hecho que personajes, yo estoy pensando en tipos como Fukuyama, se atrevan a decir cosas como que la historia ya se ha acabado porque se ha demostrado que los sistemas demoliberales son los únicos que funcionan y son estupendos, y el gran problema es cuando te encuentras a una sociedad que no ha sido capaz de alcanzar ese estado de prosperidad y de libertad simplemente porque funcionan como sociedades de poder. Bueno, y el capitalismo no es una sociedad de poder, sino de libertad y de mercado. Bueno, esto ahora no suena muy divertido, pero os aseguro que cuando Francis Fukuyama, que ahora mismo parece que ha rectificado, rectificó después en algunas cosas, cuando lo sacó, os aseguro que era un planteamiento que tuvo bastante éxito, por ridículo que ahora nos parezca. Bueno, hasta gente muy de derechas está preguntándose si realmente vuelven los comunistas, si vuelve Marx, si tenemos que ponernos a cubierto porque regresa toda esta gente endemoniada. A ver, a mí me parece que la llamada crisis de la izquierda tiene dos causas que ahora a lo mejor podemos empezar a plantearnos la posibilidad de superarla. La primera es la prevalencia quizá un tanto excesiva del discurso revolucionario clásico. No estoy hablando solo de un culto al héroe, en el caso de Karl Marx, acompañado por Engels, etc. Ya no hablo tampoco ni siquiera... Yo creo, más bien hablaría de una imagen clásica y mítica de los planteamientos clásicos de la revolución proletaria, que es un movimiento que está perfectamente encastrado dentro de un modelo productivo y de relaciones de producción como es el propio de las dos primeras revoluciones industriales. Con esto no estoy diciendo que Marx haya quedado obsoleto, lo que digo es que es incuestionable, y lo siento por algún supuesto ortodoxo, pero es incuestionable que el capitalismo ha mutado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo diría? La imagen del mundo dentro de la cual vivimos, o las imágenes dentro de la cual vivimos, se ajustan a una lógica que solo se entiende a partir de los años 60 y el llamado posfordismo. Eso automáticamente plantea o deja en situación de suspensión los términos no ya del análisis de Marx, sino de cualquiera de los análisis clásicos de la sociedad moderna que tienen de alguna manera su punto de raíz o su lugar raíz en el discurso ilustrado. Y luego, aparte de la evidencia de que la teoría de Marx tal cual ya no nos sirve porque el capitalismo ha mutado y nos sirven cosas, a lo mejor los pecios, los restos de un naufragio nos sirven, pero hay que asumir la evidencia del naufragio, que no quiere decir que todo el barco se haya ido a pique, pero hay pecios en la superficie y hay que recogerlos y a veces sacarlos de esa fragmentación, ¿no? Luego está el tema del terror, que a mí me parece fundamental cuando se habla de izquierda. No es una invención de la derecha, que Stalin era un monstruo, que Mao Zedong probablemente ha sido responsable de millones de muertes. Podríamos hablar de Pol Pot, y no me refiero solo a sujetos. Es evidente que hay o ha habido en la tradición del llamado socialismo real una cultura del crimen y de la autoridad asesina absolutamente incuestionable, y eso sin duda alguna pesa. Claro, cuando alguien como Yolanda, una persona tan pacífica como Yolanda Díaz, llega a vicepresidenta del gobierno y alguien le recuerda que los comunistas son todos un atajo de asesinos, pues nos podemos reír, ¿no? Pero es completamente cierto que hay una problemática en torno a la posibilidad de una transformación profunda de la sociedad en clave socialista sobre el peligro del terror. Y eso viene ya, si queréis, de los tiempos de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Que no era una revolución socialista, pero para que nos entendamos, ¿no? Y creo que esa supuesta necesidad
de una violencia prácticamente estructural y terrorífica que se asocia a los movimientos socialistas que han ido triunfando, aunque sea de manera temporal en distintos lugares del mundo, me parece que es un problema que hay que contemplar y lo haremos aquí en el serial. En cualquier caso, hay otra evidencia que a mí me parece ahora mismo mucho más importante que recordarle una y otra vez a los socialistas lo malos que son. Es evidente que el capitalismo, que Zizek bautiza como el más inteligente de los sistemas erigidos nunca, y yo no tengo por qué ponerlo en duda, es evidente que nos está llevando al desastre. O a mí me parece muy evidente. Alguien me dirá, bueno, crea desastres, pero crea también las soluciones. Bien, lo veremos, lo veremos. Yo me haría muchas preguntas sobre este asunto y sobre la euforia con la cual se reciben ciertos dogmas desde el neoliberalismo. A ver, a mí me da la impresión de que vivimos en un planeta donde la globalización ha creado nuevas formas de control, pero también formas de descontrol y de un descontrol muy generalizado respecto a la posibilidad de fiscalizar el movimiento de capitales, controlar o regular la inmigración. Se han generado nuevas bolsas de una terrible y profunda desigualdad. Estamos con lo del cambio climático que forma parte como estrella fundamental desde Greta Thunberg y compañía, dentro de un parámetro de devastación ecológica absolutamente colosal, sin precedentes y en algunos aspectos mucho, me temo, que irreversible. Y finalmente se me ocurre hablar de una, sobre todo en los últimos tiempos, de una evidente crisis de legitimidad democrática cuyos síntomas se detectan cuando vemos, por ejemplo, el ascenso de la ultraderecha en distintos sitios, en España también, en Francia acaba de ganar la gente de Le Pen, fijaos en la Europa del Este, fijaos, por ejemplo, algunos países sudamericanos, ahora por ejemplo Argentina, que van sufriendo movimientos pendulares, como le ha pasado a Brasil con Bolsonaro. Trump está a punto de recuperar de nuevo el poder en Estados Unidos. A mí me parece que debe haber una respuesta y debe ejercitarse y plantearse no solo el derecho, sino la exigencia de la resistencia. El problema es que cuando hablamos de socialismo habría que decir cuál. A ver, yo voy a plantear, no por ya querencia personal, ni siquiera soy comunista exactamente, pero sí que me parece que es interesante al menos darle una cierta unidad temática y de planteamiento al serial para que se pueda establecer algún tipo de debate entre los distintos autores. Entonces, porque ese debate ya se ha producido y se viene produciendo. Desgraciadamente, Negri murió hace poco y Laclau hace algunos años. Pero es muy fácil, es decir, ellos se dedican en sus escritos y en sus conferencias a hablar sobre el otro y a criticar al otro y a explicar por qué sí, el otro tiene razón en esto, pero en la mayoría de cosas tengo más razón yo, ¿no? Hay un debate continuo, por ejemplo, entre Laclau y Negri, que plantearé, sobre todo en los capítulos o en el capítulo final. Hay un debate también muy interesante entre Zizek y Laclau, e incluso un debate duro en algunos momentos. A mí me parece que esto no es casualidad y esto es consecuencia de que estos 5 autores a los que yo voy a referirme en este serial son los que desde mi punto de vista han explicitado con una mayor claridad los puntos de fractura por los cuales el sistema en el que vivimos se puede estar desplomando. Y cómo, y esa es una pregunta también fundamental, los agentes transformadores pueden constituirse como una fuerza colectiva realmente potente y hasta cierto punto temible. En definitiva, son autores que diagnostican, pero que también teorizan la resistencia. Y en ese sentido, sí que tengo que justificar por qué estos autores y no otros. Por ejemplo, yo no tengo nada contra la socialdemocracia, yo me considero socialista en líneas generales, ¿no? Sin embargo, hay algo que es muy característico de la socialdemocracia, que es que no contempla en su discurso la ruptura. Con eso no estoy diciendo que no sea crítica, es que si no es crítico no es socialista. Sí, pero al menos en un sistema en un mundo como el nuestro, ¿no? Pero sí es cierto que en los autores que vamos a ver se contempla la movilización de masas como un agente de transformación profunda, como la política. En autores como Rancière se ve muy claro, pero yo creo que también en Badiou o en Negri la política existe
cuando las multitudes se movilizan. Y el resto, un Jacques Rancière te va a decir que no es política, es policía, que es otra cosa. Esto evidentemente es muy difícil de asumir dentro de un ámbito socialdemócrata. Esa es una de las razones por las cuales autores que me interesan mucho, como Axel Honneth, especialmente, o el viejo Habermas, Jürgen Habermas, no van a ser contemplados, porque creo que no se mueven dentro de ese universo discursivo de la ruptura, ¿no? En cualquier caso, insisto, Axel Honneth es un autor tremendamente recomendable. No voy a tratar aquí a Zygmunt Bauman, autor al que he tratado en otras ocasiones. Me parece que es un gran diagnosticador de lo de la sociedad líquida y ese tipo de cosas. Es lo mismo que podría decir de Byung-Chul Han, que lo voy a pronunciar mal, pero es un autor muy de moda. Me parecen buenos diagnosticadores. Creo que no se mueven en estas esferas del pensamiento político y de las posibilidades de la transformación revolucionaria a las que me interesa. Piketty es un economista, nombro a Piketty, que es uno de los que tenía ahí, un autor que me encanta, pero es un economista, no es un filósofo. Y por lo tanto también el lenguaje y el universo y el espacio discursivo en que se mueve es diferente. Me interesa mucho Noam Chomsky, del que han anunciado últimamente su muerte, parece que algunos lo desean. Chomsky es un gran filósofo del lenguaje. Y un gran lógico y este tipo de cosas, pero Chomsky es un pensador político, pero yo no diría exactamente un filósofo, es un gran crítico, concretamente del imperialismo norteamericano y de la marcha del capitalismo y demás, pero creo, por cierto odia a Chomsky, a Zizek, pero creo que no entra su planteamiento dentro de lo que yo pretendo. Bueno, Naomi Klein le dediqué un libro, como algunos sabéis, Naomi Klein y alrededores, las razones del altermundismo. No es una filósofa, Naomi Klein es una periodista, con todo lo que eso implica. Sí tuve alguna duda con Judith Butler por lo del tema de la teoría queer y la cuarta ola del feminismo y todas estas cosas. Yo sinceramente, de Butler sí que hablan en algún momento autores como Laclau. Yo lo que me pasa con el discurso de Butler es que si meto a Butler como Butler donde está enclavado su discurso es en el debate del feminismo, me parece que podemos estar sacando un poco las cosas de contexto. El feminismo, como el ecologismo y otros movimientos, forman parte de los debates a los que vais a asistir en este serial, ¿no? Pero yo no localizo en Butler una teoría general del socialismo y por lo tanto de la ruptura con el capitalismo. En ese sentido, además de que no soy un gran conocedor de la teoría de Butler, que me interesa mucho, pero la he leído sin más. Y luego finalmente tenía por aquí apuntado el nombre de Daniel Ben-Said, que es un marxista muy característico y que desde mi punto de vista se dedica a darle leña de vez en cuando a todos estos autores, porque creo, y por eso lo tomo como ejemplo, que Daniel Ben-Said, entre otros, es uno de esos autores que creo que no es capaz de asumir que la condición de la modernidad ha mutado. Si queremos llamarlo no posmoderna, esa condición no me importa, pero a mí me parece que desde Kautsky y toda esta gente, el marxismo llamado ortodoxo y clásico tiene un problema tan grande como que yo creo que está saliendo de todos los debates. Sinceramente lo creo, salvo de algunos debates minoritarios. Eso no ocurre con Zizek, Badiou, Rancière, Negri, Laclau, y por eso voy a tratarlos en este serial. A mí me parece que hay un problema que de una manera u otra los reconoce a todos. El pueblo en la sociedad actual es lo que llamamos el pueblo, es heterogéneo. El sujeto de las sociedades tardoindustriales es tremendamente variado, libre, compuesto y recompuesto en unos sentidos y suturado en unos sentidos ilocalizables para un pensador de la modernidad industrial, y por lo tanto no tenemos otro remedio que o renunciar a establecer de alguna manera una articulación entre la heterogeneidad de los movimientos sociales y de los sujetos que los configuran, o tenemos la obligación de directamente renunciar a la posibilidad de una transformación revolucionaria. La gran cuestión es que hay demandas diferentes que provienen de diferentes direcciones, y lo que yo creo que se plantean estos pensadores, la mayoría de ellos, es de qué manera podemos articular todas esas demandas en una movilización que realmente localice a un enemigo y sea capaz de provocar transformaciones liberadoras, ¿no? Me planteo también la pregunta, por añadir alguna,
cómo podríamos recuperar, ya lo he dicho antes, cómo podríamos recuperar el socialismo sin pasar por la fase del terror. A mí me parece que es una pregunta que nos van a hacer y hay que contestarla. Y finalmente pues, me planteo, por si os interesa, si podríamos decir que el marxismo puede de alguna manera ser recuperado siguiendo la fórmula de Negri, es decir, con Marx más allá de Marx. Dicho de otra manera, ¿podríamos recuperar el marxismo desde el posmarxismo dentro de una lógica como la que es característica de la posmodernidad, que es una lógica fundamentalmente escéptica respecto a la Ilustración, que es a fin de cuentas, como antes he dicho, el caldo de cultivo de todos estos pensadores clásicos, de la transformación clásica? Bueno, pues todo eso es lo que nos vamos a plantear en definitiva, si es posible volver a construir una teoría de la emancipación. Y yo añadiría ya una cosita que me gusta mucho para acabar. A mí me parece, os voy a dar una pista sobre lo que yo pretendo, a mí me parece que más allá de si debemos recuperar a Marx o algo de Marx y si es posible todavía el socialismo, si podemos propiciar la revolución y acabar con el capitalismo, a mí más importante y más relevante que eso, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para hacer posible de nuevo pensar la política. Esa es la gran cuestión que voy a plantear a lo largo de este serial al que espero que asistáis con el mayor interés posible y que intentaré que os sirva para estudiar cosas que a mí me parecen relevantes. Gracias.